Amenaza criminal transnacional. Así define Inside Crime a la organización venezolana Tren de Aragua. Hace un par de semanas, recordemos, la Fuerza Pública de Venezuela emprendió una operación a gran escala contra la prisión de Tocorón, uno de los centros de operaciones del grupo. Sin embargo, el jefe de la organización, alias Niño Guerrero, logró escapar y ha puesto en alerta a varios países de la región. Ahora, para el análisis, saludamos a Luis Isquiel. Él es abogado y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y le pregunto, a modo de contexto, ¿qué particularidades tiene esta organización para que nos hagamos una idea? Muchas gracias. El Tren de Aragua es la megabanda criminal más grande de Venezuela. Tiene alrededor de unos 3.000 o 4.000 miembros. Es una organización con un poder de armamento importante. Es una organización criminal de origen carcelario. Nació en la cárcel de Tocorón, que es la cárcel quizás más grande de Venezuela, ubicada en el estado Aragua, y desde allí, a lo largo de unos 10 años, se ha extendido a otras partes de Venezuela y ha consolidado un proceso de internacionalización que ha alcanzado a varios países latinoamericanos como Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, principalmente. Y le pido cuáles han sido los contextos que han permitido esta expansión del Tren de Aragua, políticos, económicos, sociales. Bueno, en primer término, el desastre carcelario venezolano. La pandilla nació, creció, se fortaleció y se internacionalizó desde una cárcel venezolana anárquica, llena de caos, como es la cárcel de Tocorón. Por otra parte, la pobreza en Venezuela hizo que varios de los delincuentes, miembros de esta megabanda Tren de Aragua, buscaran mejores mercados criminales, donde sus golpes delictivos les dieran mayores ganancias económicas. Y por eso fueron a países latinoamericanos con mejor economía que Venezuela. Y luego es una pandilla del país con mayor criminalidad en la región, que es Venezuela. Por lo tanto, eso facilitó un poco su entrada y su competencia con otras organizaciones criminales en países de menor violencia criminal en esta región. Le pido entonces en qué medida, después de esta macrooperación, como decíamos, de la que escapó el jefe de la organización, así como otros integrantes, en qué medida pueden continuar operando desde otros países de la región y cuál debe ser la preocupación de los países implicados. Bueno, la operación contra la cárcel de Tocorón fue un golpe importante contra el Tren de Aragua porque ese era el epicentro criminal, ese era el cerebro que utilizaban para operar dentro y hacia afuera de Venezuela. Sin embargo, como le dije anteriormente, el Tren de Aragua desde hace años traspasó los muros de la cárcel de Tocorón y hoy se encuentra en varias regiones de Venezuela y en varios países latinoamericanos, operando a través de células muy importantes allí. Ahora el punto central está en el paradero de alias Niño Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua. No se sabe ciertamente si está todavía dentro del territorio venezolano o si por el contrario ya traspasó nuestras fronteras y se ha establecido en algún país latinoamericano. Eso estará por verse y yo creo que en buena medida de eso dependerá el futuro de la banda. Como dice, este paradero está por verse, pero hay otras preguntas que están abiertas después de esta macrooperación. El gobierno dijo que el líder de la banda escapó debido a que le comunicaron la operación a un grupo de funcionarios corruptos, mientras que hay versiones que hablan de un pacto de entrada con el gobierno que alertó de esta macrooperación. ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, esta operación del gobierno de Nicolás Maduro contra la cárcel de Tocorón está llena de desinformación. Es muy poco lo que se sabe al respecto. Aparentemente, vamos a decir, de la versión oficial es que alias Niño Guerrero no se encontraba en la cárcel de Tocorón cuando llegaron los militares y los policías que ejecutaron esta operación. No se sabe desde cuándo habría escapado alias Niño Guerrero. No se sabe con cuántos delincuentes escapó. No se sabe con qué arsenal cuenta actualmente ni cuál es el botín que se llevó de la cárcel de Tocorón. Por lo tanto, hay muchas preguntas todavía alrededor de lo que ocurrió con la operación, pero lo cierto es que funcionarios corruptos
seguramente ayudaron a Niño Guerrero a no ser capturado en este procedimiento, pero también lo ayudaron a crecer durante 10 años de impunidad dentro de la cárcel de Tocorón en el estado de Aragua. Claro, precisamente nos queda poco tiempo, pero más allá, como usted dice, de la ayuda que pudo recibir para escapar, esta cárcel era más que nada una fortaleza, pareciera, para la organización. ¿Cómo se logró esta situación en una cárcel del Estado? Bueno, seguramente con la colaboración, con la complicidad de muchos funcionarios del Estado venezolano de mediano rango y seguramente también de alto rango. La cárcel de Tocorón no era una cárcel normal, inclusive para los parámetros latinoamericanos. Esto prácticamente era un resort para el Tren de Aragua. Cuando se ejecutó la operación se pudo demostrar que dentro de esa cárcel había piscina, había discotecas, había un zoológico regentado por el Tren de Aragua, había un estadio de béisbol que ellos manejaban, había centros de apuestas, venta de licor, de drogas. Es decir, era una cárcel completamente irregular que sirvió de caldo de cultivo para esta megabanda criminal que hoy está azotando a varios países latinoamericanos. Y Luis, rápidamente, ¿usted cree que hay algún paralelismo que hacer con la situación de esta banda en la prisión de Tocorón con otras situaciones del pasado, del presente de América Latina? Bueno, yo creo que en la actualidad el Tren de Aragua ha sido la organización criminal que más rápido se ha extendido por varios países de Latinoamérica. Yo creo que podríamos hacer quizás una comparación con algunas organizaciones criminales brasileñas como el PCC, el Primer Comando de la Capital, o el Comando Rojo o Comando Vermelo. Probablemente las maras centroamericanas, aunque la expansión del Tren de Aragua es inclusive superior a la de las maras que están básicamente focalizadas en un par de países centroamericanos. Luis Isquiel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber compartido su análisis aquí en France 24. Gracias a ustedes, fue un placer. Ustedes sigan con nosotros que ya regresamos con más.